Bienvenidos, ¿qué tal? Al segundo episodio de este podcast que cambió de nombre de la semana pasada a esta. Se vale, estamos en el segundo programa, entonces podemos hacer ajustes. La historia del camino creo que era muy largo. Entonces ahora simplemente lo resumiremos como El Camino Podcast. Bienvenidos a este segundo episodio. Y también la novedad de ahora es que vamos a cambiar un poco el formato. Y pues va a ser un poco más dinámico en poder platicar sobre un tema en la Biblia, intercambiar ciertos pensamientos, cosas que estamos viendo en esos versículos. Y pues el día de hoy la primera invitada de este podcast es mi esposa Alina. Hola. Y pues bueno, con Alina, con mi esposa, vamos a estar hablando de un tema que creo que es muy interesante. Entonces, esta historia que vamos a empezar es la primera de una trilogía que vamos a hacer durante las siguientes 3 semanas, todas basadas en el Evangelio de Juan, capítulos 7, 8 y 9. Les voy a contar la historia brevemente y de ahí vamos a partir haciendo una dinámica de explorar juntos lo que esos versículos, lo que este capítulo nos enseña acerca de Jesús, acerca de la historia del camino. Entonces, Alina, si te parece bien, voy a contarles brevemente la historia. Resulta y acontece que Jesús ha estado haciendo muchos milagros y la principal parte de su ministerio en la región de Galilea, que si nos ubicáramos en un mapa, se encuentra en la zona, digamos, norte de lo que es Israel. Jesús hace la mayor parte de su ministerio ahí. De hecho, muy poco del ministerio de Jesús ocurre en Jerusalén o en la parte central del territorio. Casi todo sucede, digamos, en lo que es la provincia. Se acerca una fiesta muy importante para los judíos, que es la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta es importante porque es una de las principales festividades religiosas del pueblo de Israel, a la cual prácticamente las ciudades y pueblos alrededor, o sea, toda la nación se vacía y todos van a Jerusalén para celebrar esta fiesta muy particular que duraba 8 días aproximadamente, donde vivían en unas casitas de campaña afuera de sus casas y después de eso, de vivir ahí, había un tiempo de consagración a Dios, de sacrificios y era una de las fiestas más importantes. Entonces Jesús está ahí, listo para ir a la fiesta y pasa algo muy curioso. Dice la Biblia que los hermanos de Jesús, hermanos de sangre, Jesús, esto es algo que mucha gente no sabe, pero Jesús tenía hermanos, María tuvo hijos además de Jesús y pues estos hermanos obviamente no tenían una naturaleza divina, pero sí eran hermanos de Jesús de alguna manera. Entonces dice que los hermanos de Jesús le dicen a Jesús, oye, pues si quieres hacerte famoso o tener popularidad, pues deberías de darte a conocer en Jerusalén, no nada más en Galilea. Nadie que se quiera hacer famoso dice, pues se queda aquí, va a Jerusalén. Y bueno, Jesús les dice que no es su tiempo, que no va a ir. Y es muy clara también la Biblia al especificar que los hermanos decían eso en burla, o sea, porque no creían en él. Dice, y dijeron eso porque no creían en él. Entonces los hermanos de Jesús, a pesar de ser su familia, también tenían muchas dudas y reservas acerca de Jesús. Posteriormente dice la Biblia que se adelantan los hermanos de Jesús y Jesús decide ir, pero en modo incógnito, ¿no? Si han jugado alguna vez un juego muy popular que se llama Assassin's Creed, te pones tu capucha y ya no te detectan. Bueno, yo me imagino que algo así pasó. Se puso la capucha y emprendió el viaje hacia la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. Y ahí dice que los líderes judíos estaban buscando a Jesús, porque pues obviamente al ser una fiesta tan importante se espera que todos los judíos vayan, sobre todo pues judíos religiosos o que tienen una cercanía con Dios. Sin embargo, están ahí los fariseos, los líderes religiosos de Jerusalén y no encuentran a Jesús y están preguntando y dice la Biblia que la gente tenía miedo de hablar de Jesús porque había mucha división. Algunos se preguntaban y decían, pues yo creo que es una buena persona, pero dice que otro tanto de la gente decía, no, es un fraude, solamente es un engañador y había división. Lo que sí concluye la Biblia es que el pueblo en general tenía mucho miedo de hablar en favor de Jesús por la presión político-religiosa que estaban haciendo los principales dirigentes. Está así la fiesta, los líderes están buscando y Jesús espera hasta la mitad de la fiesta para ir al templo y comenzar a enseñar. Y al revelarse públicamente en esa festividad, pues llega la presión, llegan las dudas, la gente está escuchando sus enseñanzas. Por un lado se maravillan y dicen, ¿cómo es posible que esta persona que no tiene estudios religiosos formales, no estudió en el seminario, cómo es posible que tenga ese nivel de sabiduría? Y dice que algunos creían por ese mero hecho, pero obviamente había mucha presión de los líderes religiosos y mucha duda. Y ahí hay un momento de conflicto. Los líderes religiosos confrontan a Jesús, Jesús les responde, los confronta contra sus tradiciones religiosas y continúa así enseñando. Luego también está enseñando ya cuando se está acercando un poco el final de la fiesta.
y dice que ya los líderes religiosos pues incluso mandan guardias para apresar a Jesús. Ujú. Sin embargo, los mismos guardias, dice la Biblia, que se maravillan de las palabras de Jesús y regresan con las manos vacías. Y los fariseos se preguntan como, pues, ¿por qué no lo agarraron? Y ellos solamente pueden decir, es que nunca hemos escuchado una enseñanza así. Y los fariseos están comenzando a enojar bastante. En el último día de la fiesta, Jesús hace un llamado, la Biblia lo dice así, que gritó, digamos, a voz abierta en megáfono, yo soy el agua viva, vengan a mí los que tengan sed y yo les daré de beber e incluso no solamente tendrán, se saciarán, sino que de ustedes mismos fluirán ríos de agua viva. Y eso sucede al final, los fariseos quieren apresarlo, no lo logran, y uno de los fariseos de nombre Nicodemo, que ya antes ha aparecido en la Biblia, que ahorita también hablaremos al respecto, pues en un intento de apaciguar los ánimos entre los líderes religiosos, les dice, a ver, pues que no es nuestra propia ley dice que si queremos enjuiciar a alguien, pues esa persona tiene derecho a ser escuchada. Y obviamente los fariseos, en lugar de tomarlo con sabiduría, se burlan y dicen que tú también ya te convertiste. Entonces, el contexto de esta historia es que hay mucha agitación Bastante. política y social. Ujú. Y ahí está Jesús en medio de esta fiesta. Y esta es la historia que encontramos en Juan capítulo 7 de Jesús yendo a la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Tema. Es un momento político y religioso muy importante. Aquí está Jesús. A mí me llama mucho la atención, tú me lo comentabas el de camino, el hecho de que los hermanos no crean en Jesús, ¿no? Sí, es chistoso. O sea, bueno, para empezar, fue como que un versículo que a mí luego me saltó, que es como que, oh, ¿en qué momento? O sea, sus hermanos están hablando, y no solo que hablaban, sino que se burlaban de él, que es como que, a ver, si quieres hacerte famoso, pues ve y exponte, no te escondas. O sea, prácticamente le dicen como que ve a las fiestas de las enramadas y que todos vean que haces milagros y que haces tus cosas. Pero como en el versículo siguiente les dice que ni siquiera los hermanos creían en él, es como tomarlo en forma. Yo me imagino que se están burlando de, ah, sí, ¿quieres hacerte influencer? Llégale, o sea, pues graba tus videos, a ver qué haces, o a que exponte, que la gente, o sea, no sé, Te reconozco. te reconozca exactamente. Es curioso porque no estamos acostumbrados, pues en el contexto quizá de iglesia o de estudiar la Biblia o esto, que Jesús tenga, o sea, ese rechazo de su familia, ¿no? De hecho, creo que muchas personas que a lo mejor nos están viendo o escuchando, ni siquiera sabían o saben que Jesús tenía familia, ¿no? Que no solamente eran sus discípulos, la Exacto. gente que lo seguía, sino que tenía una familia terrenal, tenía hermanos, vamos a llamarlo así, entrecomillado quizá de sangre, ¿no? O sea, en el Pues contexto de familia hijos de María y José. hijos de María y José seguramente, que pues estaban ahí, que sabían quién era Jesús y que de alguna manera no, pues ellos mismos dudaban de las declaraciones de Jesús, ¿no? De decir, pues tú quién eres, tú creciste con Ujú. nosotros, ¿no? Así como dices ahorita, como, me voy a hacer influencer y es como, ¿y de cuándo acá? O sea, que nada más quieres hacerte famoso y ya, ¿verdad? O sea, y es curioso que este capítulo en Juan 7 creo que sí algo enfatiza muchísimo, es cómo las personas dudan de quién es Jesús y de lo que Jesús ha estado enseñando los últimos más o menos 2 años y fracción, y cómo la gente tiene opiniones encontradas. Y me parece muy particular que comience hablando desde la propia familia, ¿no? Desde la propia familia ya hay opiniones divididas, ya hay gente que dice, yo no sé quién seas o tú nomás quieres fama. Y de ahí dice que el mismo pueblo tenía también dudas. Y dice la Biblia ahí en Juan 7 que una parte del pueblo literalmente decía, es que es una muy buena persona, es alguien bueno. Y otra parte, pues a todo lo contrario, decía, no, es un fraude, nos Es quieren un engañar. endemoniado. Es un endemoniado, incluso lo llaman endemoniado en este capítulo de Juan 7. ¿Por qué crees, o sea, o tú crees más bien que hoy, en pleno 2023 que estamos grabando este episodio, Jesús sigue siendo una figura polémica? ¿Y por qué crees que sea así? Sí, totalmente. O sea, creo que es 100% relevante. Este, pues para empezar por su divinidad, o sea, creemos que Jesús es Dios, y eso hace que de entrada ya sea polémico, o sea, el decir eso, porque muchas personas de ahí ya ponen así de que espérame tantito, o sea, yo no creo que Él sea Dios, o sea, o quién es Jesús, o nada más fue una buena persona, o un buen, no sé, como maestro, o enseñaba padre, o cosas así, pero realmente no lo ven como Dios, o sea, como Dios todopoderoso. Y eso ya lo hace controversial. Y aparte porque es hasta cierto punto incómodo. O sea,
Jesús llega con los fariseos a, digamos, como hacerles ver lo que estaba mal. O sea, ellos creían en sus costumbres, en lo que hacían, en ponerse rollitos en la frente o algo así con los versículos, bueno, de lo que nosotros ahora conocemos como versículos, ¿verdad? Ya antes era como la ley de Moisés solamente. Se los ponían en la frente para llevarlos en todo momento y como muy, muy, muy estudiados y muy entrados, pero realmente Jesús no quería esa, pues como esa dedicación, no sé cómo explicarlo, como... Tradicional, Ajá, religiosa, como esa religión como de tener que tener hacer las cosas. ritos como rígidos quizá, ¿no? Exacto, sino Cuadrados. pues llegó a romper todo eso y a querer un corazón sano, un corazón entregado a él, un corazón que realmente lo amara. Entonces llegó a ser incómodo con esos fariseos, llegó a ser incómodo con el pueblo, llegó a ser incómodo con las personas que lo conocían. Y hasta cierto punto digo, bueno, puedo ponerme en el lugar también de los fariseos y decir, pues es que si yo conozco, voy a decirlo en palabras muy coloquiales, pero al Chuy, que es el carpintero, que me arregló la mesa y de repente hizo un milagro y es como que, ¿qué onda con este? O sea, está raro, ¿no? ¿Por qué voy a creer en él? Pues no manches, es el carpintero, o sea. De hecho, es curioso lo que dices porque ahí mismo, en esos versículos de Juan, dice que la gente decía, es que sabemos de dónde vienes, o sea, ¿quién eres tú? Precisamente Ajá, sabemos que eres, o sea, no es falta de respeto, pero Chuy el carpintero, ¿no? Que te llevé yo mi banquito, mi taburete, que me lo exacto. repararas, porque hay que recordar que es una fiesta con que están en Jerusalén y Jesús no es de ahí, pues hay gente de todos lados, hay gente que lo conoce, sus hermanos, gente que Sí. creció con él y dice, pues, ¿cómo es posible que tú digas que de reparar banquitos, ahora resulta ¿Qué que haces eres el hijo milagros? de Dios, ¿no? Exacto. Yo creo que sigue siendo, o sea, estoy muy de acuerdo en que confronta nuestro estilo de vida, pero también creo que hoy en día la misma discusión, y quiero regresar a estas palabras de que es bueno o es un engañador, porque yo he hablado con gente, o cuando escuchas a las personas y les preguntas sobre Jesús, pocos son los que niegan la existencia total de Jesús, ¿no? Pocos Ujú. son, porque ya hay mucha documentación histórica, no solamente de textos cristianos o bíblicos, sino de historiadores de ese tiempo, Josefo, etcétera, que hablan de un Jesús de Nazaret, ¿no? Más allá de que su Creas o divinidad o no. no. Son pocos los que dicen yo no creo en la existencia de Jesús. Los hay. Pero la mayoría de personas creo que sí cae en estas dos categorías. Sí he escuchado mucha gente que dice, pues para mí es un gran maestro de la moral, es un gran maestro religioso, es un ejemplo, no es uno de esos hombres iluminados como otros que ha habido. Y también creo que está la otra parte de gente que dice, pues si acaso quizá era un lunático o un engañador. Pero hay una frase que me gusta mucho que realmente es incompatible la idea de considerar a Jesús un buen maestro de la moral o incluso un engañador. Bueno, esa parte pues sí son incompatibles con lo que Jesús mismo dijo de él. Si fue un buen maestro de la moral, pues eso es incongruente e incompatible con las propias afirmaciones de Jesús, porque hay distintos y varios momentos en los que Jesús se identifica a sí mismo como Dios. Ujú. Algunos abiertamente dice, soy el hijo de Dios, o yo y el Padre somos uno. O perdonaba pecados, o sea, si no es como, si no es Dios, ¿por qué tú me vas a perdonar un pecado? O sea, como que, ay, yo le pegué a Héctor y llega Jesús y me dice, ay, te perdono por haberle pegado a Héctor. Pues tú qué, o sea, que me perdone Héctor porque yo le pegué a él, o sea, Claro, o sea, no como que puedes no. perdonar una ofensa que no recae sobre ti, y el pecado es básicamente una ofensa contra Dios, Ajá, entonces, ¿por qué él perdonaría un pecado, no? exacto. Y eso lo hace incompatible, porque ¿cómo puede ser un buen maestro de la moral si abiertamente engaña? Porque pues si él sabía que no era el hijo de Dios o Sí, que que no era Dios, ¿por qué lo hacía? pues simplemente o estaba engañando y caería en la categoría del engañador, o pues realmente estaba loco y creía en su delirio de ser el hijo de Dios, pero tampoco es congruente con una enseñanza tan profunda, tan lógica, tan estructurada como la que Jesús dio. Y también es incongruente la casilla quizá de que está loco o de que es un engañador, porque otra vez, si lo contrastamos contra la enseñanza pura de Jesús, pues Jesús es alguien que hablaba de que, de amor, de respetar y amar al prójimo, de cosas que estaban incluso adelantadas a esa época, ¿sabes? Ujú. De cómo tratar a los demás y cómo tratarse uno mismo. Y cuando piensas en un engañador, también piensas en una persona que busca su propio beneficio, ¿no? O sea, si yo engaño es porque quiero algo, quiero obtener algo de las personas, o sea, no voy a engañar y además morir por las personas y sufrir y que me latiguen y que me maltraten solamente para cumplir mi engaño.
O sea, Claro. eso para mí no tiene sentido. Sí, no tiene ningún tipo de sentido el hacer eso, ¿no? Es difícil catalogar a Jesús ahí, ¿no? Es difícil catalogarlo como un buen maestro, nada más como un engañador, por lo que él mismo dijo de sí mismo. De hecho, eso era una de las cosas que tanto molestaba a los líderes judíos, ¿no? ¿Tú quién eres? O sea, de hecho, dice la Biblia que hay un momento, una historia en la que los fariseos, que son esos líderes religiosos, ya tenían listas las piedras para apedrearlo porque le dijeron, eso que estás diciendo es blasfemia, justamente porque Jesús dice, se estaba identificando como uno con el Padre y su naturaleza divina. Entonces, creo que que Jesús no quiso dar lugar, no permitió, no nos dio esa opción Ajá. de dudar de quién era él. O sea, es como que o crees totalmente o no crees. Por lo que tenemos de él, no podemos estar en un punto medio de es un buen maestro, pero nada más. Porque creo que Jesús no dejó abierta esa posibilidad. Y quiero retomar lo que estabas diciendo ahorita, de que Jesús realmente es una figura o una persona que confronta tu vida, ¿no? Que confronta de alguna manera, es retador en cuanto a cambiar el estilo de vida. Y yo creo que mucho de eso se da porque no, o sea, porque queremos buscar a Jesús en un ambiente de buscar las promesas de Dios, ¿no? De buscar la bendición, de buscar la vida abundante, de buscar la prosperidad, de buscar estas cosas, pues que de alguna manera sí encontramos como promesas en la Biblia, pero lo que yo creo que tenemos que tener cuidado es en las expectativas que nosotros nos hacemos, ¿sabes? Porque creo que los líderes judíos, hablando de esta historia en Juan, tenían expectativas de un Mesías. O sea, en la expectativa de ellos querían Salvador político. un salvador político, ¿no? Un líder militar, un líder político, alguien que quitara lo que entonces era la opresión o el yugo, la autoridad de Roma, porque en ese tiempo todo Israel no era una nación tal cual independiente, eran provincias que pertenecían al Imperio Romano. Entonces no tenían una independencia como tal, tenían ciertas libertades políticas, pero tenían regidores romanos, estructuras romanas, política romana. Creo que ellos estaban buscando este tipo de acercamiento, de tener a alguien políticamente capaz de liberarlos. Y cuando Jesús comienza a hacer evidente que su enseñanza y que su tipo que el Mesías que él es, no es un Mesías político, sino un Mesías espiritual, alguien que viene a reconectarnos con Dios, a cambiarnos en nuestro interior, en nuestro espíritu, en quienes somos. Eso choca muchísimo con lo que los judíos, con lo que los líderes estaban esperando o estaban buscando. De hecho, hay una historia muy interesante donde uno de los mejores amigos de Jesús muere, que se llama Lázaro, y Jesús va a hacer un milagro, lo resucita, y había varios judíos de Jerusalén, varios líderes judíos ahí, y dice la Biblia que ven el milagro de que este Lázaro resucite y se enojan más, o sea, que a tal grado llega el enojo, es un poco después de hecho de esta fiesta, que ya es cuando conspiran de plano para matar a Jesús, porque dicen, su razonamiento es el siguiente, a ver, si no lo matamos pronto, este cuate va a comenzar a tener más seguidores, la gente realmente va a comenzar a creer en él, y lo siguiente que va a pasar es que los romanos van a venir a destruir nuestro templo y a nuestra nación. De hecho, Caifás, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, les dice, pues sí, o sea, ¿cómo vamos a sacrificar? O más bien, es mejor sacrificar a uno solo, hablando de Jesús, que a toda la nación. O sea, realmente tenían un miedo de que iban a ser destruidos porque reconocieron que Jesús no iba a ser este líder político que ellos querían. Entonces, creo que los líderes religiosos tenían mucho miedo de perder lo que tenían, pues, de perder su estatus, de perder sus riquezas, de perder sus propias vidas, porque pues tenían miedo de las represalias que podía tener el ejército romano. Y creo que eso se puede trasladar a nuestro entorno. A nuestro entorno. Sí, es como Jesús hablando con el rico, ¿no? De que le pregunta el rico, cómo podía obtener el reino de los cielos, y le dice, pues, o sea, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y es como, pues es incómodo. ¿Quién quiere vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres? Realmente, pues la neta, o sea, cualquiera que nos dice, no, pues vende todo, o sea, pues no, o sea, me he trabajado, me he esforzado, lo he ganado, o sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Incluso, o sea, el seguir a Jesús es retador porque dice la Biblia que vamos a recibir rechazo. Muchas veces si hablamos de Jesús, las personas es como que luego, no, o sea, como mejor no me hables de eso, o simplemente como, no sé, a mí me han contestado de que yo no me meto en tu religión, entonces tú no te metas en la mía, y es como que, ok, o sea, pero yo no te estoy hablando de religión, simplemente te estoy hablando de Jesús.
O sea, creo que son dos cosas diferentes, pero la gente ya tiene en su mente una idea, una ideología de quién es Jesús, a veces sin siquiera conocerlo. O sea, simplemente de oídas y ya. Sí, muy, muy parecido a lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? La Ujú, gente pues discutía porque no tenía un encuentro con Jesús, ¿no? No exacto. al nivel de los discípulos, por ejemplo. Y ese es una muy buen tema de, o sea, realmente cómo podemos conocer a Jesús, cómo podemos realmente profundizar y pasar de estas barreras que nos pintamos, sea por nuestros propios prejuicios, por nuestras propias expectativas. O sea, ¿cómo podemos buscar la verdad de quién es Jesús? Para mí es simplemente leyendo la Biblia, o sea, es como, pues vete al libro que habla de Jesús, que cuenta su historia, porque realmente, pues como lo decías, el punto de la historia del camino es porque toda la Biblia habla de Jesús, o sea, todo se trata de Jesús. Y si nos vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, seguimos hablando de Jesús. Si queremos aprender de él, lee tu Biblia, o sea, realmente lee, que la misma Biblia te confronte y te haga ver si lo que creíste porque te lo dijo tu tío, tu primo, tu abuelo, o lo que te contaron en tal escuela o lo que sea, es verdad, justifícalo tú mismo leyendo. Incluso pregúntate si lo que estás leyendo es verdad, quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, si hay historiadores que lo acrediten, o sea, como no es simplemente leer por leer, o sea, métete en la Biblia, cuestiónala, pregúntate, ora, y creo que esa es la única forma de conocer realmente a Jesús. Y eso que dices es muy importante porque creo que mucha gente en una búsqueda sincera de Dios puede tener miedo de la Biblia por varias razones, ¿no? A veces porque pueden considerar que es un libro complicado de entender y sí lo es. Al final del Ujú, día, la Biblia es una colección de 66 libros escritas ujú. en periodos de tiempo distintas, donde intervienen desde pues gente humilde como pescadores hasta personas que estuvieron en el gobierno, en gobiernos de otros países. Es un libro muy complejo y no solamente por quién lo escribe, sino que vemos cartas, vemos también poesía, Ujú. vemos, o sea, Ley. narraciones, vemos leyes, hay muchas formas de escritura también en la Biblia y puede ser retador, pero dices algo que creo que es importante, que es orar, ¿no? Yo creo que cuando queremos conocer a Ujú, Dios, la ayuda de Dios mismo, la ayuda del ujú. Espíritu Santo es importantísima. Y Dios dice en su palabra que Él no va a negar a una persona que pida de manera honesta, sincera y en una búsqueda real su Ujú. Espíritu Santo, que Así Él es. está dispuesto a dar tanto sabiduría como su Espíritu Santo al que lo busca de verdad, al que lo busca con fe y con convicción. Y yo creo que eso es muy importante cuando queremos buscar a Jesús. Y no solamente eso, la otra cosa que yo diría es no tener miedo a cuestionar. Ujú. No, porque mucha gente Totalmente. como que, ay, si cuestiono, Ujú. es creer y ya a ciegas. Y claro, la fe, por supuesto que involucra caminar en cosas que no vemos o que no entendemos en su totalidad, pero la Ujú. Biblia es de los libros más completos en cuanto a... No solamente el contenido está soportado en muchísima evidencia que respalda lo que tenemos, ¿no? Que creo que también es algo que mucha gente dice, es como que, ay, es que esa Biblia está manipulada, la escribieron la gente Mm, que se quería enriquecer. Los discípulos la hicieron a su conveniencia para enriquecerse. Y bueno, pues ya de entrada eso, los discípulos fueron los primeros en morir. Pues bueno, ya tumba eso, pero hay mucha evidencia exterior a la propia religión, por ponerlo así, que da fe de lo que está escrito ahí, ¿no? Y evidencia tanto externa como interna, simplemente la coherencia de esos 66 libros armados a lo largo del tiempo. Entonces podemos acercarnos, yo creo, con confianza, incluso si tenemos dudas de la veracidad de la propia Biblia, exactamente. ¿no? Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Ujú, totalmente. No sé si te acuerdas del autor. Max, no. McDowell, Josh Ajá, McDowell. Josh. Josh Sí. McDowell. Y es bien interesante su historia porque él dice que él era Ateo. ateo, ¿verdad? Y no sé si recuerdas qué es lo que hizo él, que fue como que como una tesis o un reto. Sí, o sea, él como que se enfurecía con el hecho de la Biblia y dijo, pues yo voy a investigar y voy a hacer notar a las personas que es un fraude y que esto no es verdad. Y se agarra investigando y o sea, en bibliotecas, leyendo, encontrando fragmentos y todo. Y entre más ve y más ve y más lee,
se da cuenta que la Biblia es verdadera y que todo sucedió tal cual lo dicen. Y aparte no solo es verdadera, o sea, lo increíble de que, por ejemplo, los evangelios, de que 4 personas con contextos diferentes, escribieran acerca de la misma persona y acerca de los mismos hechos y todos coincidan en lo mismo, es como, o sea, no se pudo haber hecho como por obra humana, sino simplemente pues es Dios inspirándolos, es Dios hablando por medio de ellos. Y otra cosa que no podemos negar es el poder transformador de la Biblia Exacto. para cambiar nuestras vidas. Es quizá el libro, no solamente es el más vendido, pero es el más impactante quizá a nivel de transformación de personas. De hecho, Josh McDowell termina creyendo, ¿no? En esta investigación para destruir el cristianismo, termina convirtiéndose en cristiano, en Sí. seguidor de Jesús. O sea, no solo reconoce la evidencia, de hecho tiene este libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Muy interesante si tienes dudas sinceras de cómo se formó la Biblia. Ese es un gran material, Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, donde él documenta todo lo que estudió, lo que investigó para soportar por qué está convencido de que la Biblia es real. Y no solamente eso, todo el cambio en su vida, ¿no? Me recuerda mucho a este cambio de Pablo de Tarso, que pues es uno de los de los escritores del Nuevo Testamento, quizá el más conocido. Escribió un montón de cartas a las iglesias y tiene un montón de relevancia en la iglesia del primer siglo, pero hay personas que no saben que antes de ser un cristiano tan ferviente, pues antes de eso se ¿A dedicaba matar judíos? a matar cristianos, Pues sí. ¿no? A perseguirlos y a entregarlos, a encarcelarlos. ¿Y cómo cambió? O sea, cómo de perseguir cristianos, de matarlos, de repente ya es el principal apóstol, predicador bueno, no convirtió, pero que evangelizó todo lo que era por lo menos Asia Central pegada a Israel, ¿no? O sea, una actividad misionera increíble. Y ese cambio, claro, Pablo no tenía la Biblia como la tenemos ahora, Ujú. pero tenía partes, sobre todo el Antiguo Testamento, y causan convicción en él cuando se encuentra con Jesús. Y ahora nosotros no solamente tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento y más evidencias que soportan quién es Jesús. Me parece curioso que cuando recién resucita Jesús, dice la Biblia que casi lo primero que hace es aparecerse a sus discípulos y comenzar a explicarles con detalle todos los versículos o todas las partes en lo que ahora llamamos Antiguo Testamento. Ellos no lo llamaban así, Que hablaban de él. que hablaban de él. Ujú. O sea, todo como desde Moisés o lo que escribió Moisés, el Pentateuco, pasando por los profetas, los libros históricos que se consideran canónicos de la Biblia, como todo hablaba de él, ¿no? Y eso es como... ¿Y tú cómo te sientes o sea, en este pleno 2023 hablando de Jesús? O sea, con las personas a tu alrededor, hablas de Jesús con tus vecinos, hablas de Jesús con, no sé, tus amigos, tienes amigos que no creen en Jesús o todos tus amigos son cristianos o ¿tú cómo te sientes? Esa es una gran pregunta. Yo creo que un problema que tenemos muchos cristianos, sobre todo gente que hemos crecido en la iglesia y que hemos estado ahí mucho tiempo, pues creo que los dos llevamos, bueno, no, tú más. Yo por lo menos tengo 17, 18 años en la iglesia, ¿no? Tú creo que desde chiquitita. Sí. Y complica el tema del círculo de amistades porque mucho de tu círculo de amigos, pues ya es cristiano, ¿no? Y obviamente cuando hablas de Jesús, por ejemplo, en un contexto de iglesia, pues es como fácil, ¿no? Porque la gente ya va a escuchar, aunque vayas así como renuente y con los brazos cruzados, pues Estás en una estás en iglesia. una iglesia, exacto, tienes una cierta receptividad. Lo complicado es cuando hablas en un contexto fuera de la iglesia. Ujú. Y creo que hoy en día es muy común encontrar un temor real a hablar de Jesús y a hacer lo que Jesús nos pidió. Al final del día, digamos, el gran mandamiento de Jesús, lo que le dejó a la iglesia, a los cristianos, es vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. O sea, en otras palabras, habla de Jesús con otros, habla de tu fe con Ujú. otros. Y la verdad es que es muy complicado, sobre todo en 2023, donde todo tienes que tolerarlo y donde ya no está bien visto hablar de ningún tema. De hecho, está esta frase muy común de hay 3 cosas de las cuales no se habla, de Política, política, religión y religión fútbol. y fútbol, exacto. Sí. Ah, y como cristianos, yo tengo que reconocer, y lo digo, es algo que Dios ha estado trabajando en mí, la verdad, que me cuesta trabajo hacerlo. Hablar Ujú. con vecinos, con gente que no va a la iglesia, porque tengo miedo de tocar temas que puedan ser sensibles, incómodos, retadores, porque sigue causando la misma división que hace 2000 y tantos años, ¿no? Ujú.
Pero yo creo que es muy importante que entendamos y reconozcamos que si somos personas que ya que van a la iglesia, que tienen fe en Jesús, estamos obligados a hablar de Jesús, a superar ese miedo y esa barrera de temor, de que qué van a pensar de mí. Jesús mismo dijo, no les sorprenda si por mi causa son rechazados, o sea, Él lo dijo. No dijo, háblenle a todos porque a mí todo el mundo me ama y con que les hables de mí, ya, se van a creer. O sea, Él dijo, vengo a causar división y vengo a causar división porque mucha gente no va a creer y no es nuestra labor hacer ese convencimiento, quizá, ¿no? Sí, y aparte, o sea, es entender que al que están rechazando es a Jesús, o sea, es a Él. Tal vez, o sea, puedo platicar con mi vecina y hablarle de Jesús y que me digan, no, 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 ahorita, o sea, como que, pues eso no me lo platiques, o esos temas mejor no hay que tocarlos porque pues tú piensas una cosa y yo pienso otra, y está bien, pero a la vez vamos a seguir siendo vecinas y seguir siendo amigas. O sea, no por tener una conversación incómoda sobre Jesús como se corta la amistad, pero tenemos que entender que no nos están rechazando a nosotros, no está agraviándome a mí, o sea, está rechazando a Jesús, o sea, el agravio es para ella misma, por decirlo así, porque ella está queriendo, pues simplemente pues no aceptar a Dios. Sí. Y otra cosa importante es que a mí me llama mucho la atención que de las primeras cosas que suceden cuando Jesús asciende al cielo, resucita y va al cielo, es que los judíos, bueno, los discípulos, perdón, estaban reunidos todos juntos, orando, y su oración era muy sencilla, danos valentía para Ujú. predicar, o sea, Sí. estaban esperando recibir el Espíritu Santo, y creo que esa es una parte fundamental. Tenemos que aprender a superar el miedo, aprender a orar a Dios que nos dé fortaleza y que nos dé valentía para Ujú. poder hablar de Él. Porque es el tema de ahorita, ¿no? Jesús es polémico y va a seguirlo siendo porque es la naturaleza de Jesús. Porque ataca nuestra forma de pensar, nuestras estructuras, nuestro todo. Pero tenemos que aprender a buscar fuerza, valentía, poder de Dios, poder de su Espíritu Santo, que de hecho es la última parte de estos versículos de Juan 7. Sí, exacto. O sea, Jesús es nuestro líquido vital y esa es la última parte. O sea, Jesús diciéndose, yo soy el agua viva, o sea, el agua que sí nutre, el agua que llena. El que ven a mí, o sea, no va a tener sed jamás. ¿Y por qué dice eso? O sea, ¿por qué dice yo soy el agua viva? Como tú me comentabas hace un momento de que ya existe una marca o algo así de agua viva y es porque tiene minerales. Minerales. O sea, como que está nutrimentada, ¿no? Porque ya está el agua que no tiene nada y que literalmente no te quita la sed y no sirve para nada. Entonces es como Jesús es esta agua que sí te nutre, que te llena, que te sacia, que lo es todo. Sí, es de hecho un trending, está popular en TikTok, de que vean mi agua viva. Y Jesús dice, yo soy el agua viva. Y de ahí mismo en esos versículos dice, se refiere al agua, precisamente al Espíritu Santo, Ujú. que es lo que nos va a dar realmente esta capacidad, esta fortaleza, esta valentía, estas ganas de compartir a Jesús con otras personas, solamente puede darse cuando venimos a tomar de esta agua viva, de esta agua mineralizada, de esta agua que sí quita la sed, de esta agua saciante. Hoy en día creo que hay muchos intentos, o sea, no sé si coincides conmigo, pero la sed espiritual es evidente. O sea, Claro. todo el mundo, crea o no crea en Jesús, se considera o no se considera religioso, vaya o no vaya a una iglesia, todos tenemos una sed espiritual. Todos tenemos una sed interna. Sí, todos estamos intentando llenarla de alguna forma, o sea, está como las cuestiones populares de hacer meditación o de las energías y tener buena vibra y voy a prender mi vela para que salgan las energías positivas o que se vaya lo negativo, todo eso, o sea, es como vagos intentos de querer captar esa espiritualidad o esa fuerza que necesitamos, pero nada de eso nos sacia totalmente, es como por modas, ¿no? De repente, hago yoga porque el yoga es lo de ahorita y soy popular y está chido, pero un mes después, pues ya no quiero yoga porque está bien pesado y yo no puedo hacer esos ejercicios y la meditación, pues no me concentro, entonces ahora voy Al Reiki, al Reiki, ¿no? exactamente. Y como que estamos intentando diferentes cosas, pero nada nos sacia y nada nos llena, porque no va a ser así. El único que nos va a saciar es Jesús. Sí, definitivamente creo que esa afirmación dice que era la fecha más importante, el último día de la festividad, y creo que es muy significativa
significativo que Jesús ahí es cuando diga esa frase, vengan a mí y yo les voy a dar no solamente agua, sino que dice, de ustedes mismos van a fluir ríos de agua viva. O sea, no solamente es ven y consume, sino que tú vuélvete un río de agua viva. Un proveedor. Un proveedor de agua. Y eso es cambia vidas, ¿no? Somos gente que creció en la iglesia. ¿Y cuántas veces hemos leído la Biblia? Por lo menos algunas cuantas vueltas ya en leerla una y otra vez. Y uno podría decir, bueno, y ya, pues ya la leíste una vez, ya sacaste todo, ¿no? Y ya, pues se acabó. Y es como, no, es que no es leer un libro como cuando lees El Principito, o Harry Potter, o las Crónicas de Narnia, o incluso El Señor de los Anillos, que son libros que a lo mejor te gustan muchísimo, pero no los lees tan seguido, ¿no? Es como, ya lo leí una vez, ya me sé la historia, ya no lo vuelvo a ver. Me pasa mucho con las películas. Puede haber una película que me encante, pero la veo una vez y es como que ya me da flojerita verla otra vez porque pues ya me la sé, pues pierde esa chispa. Pero con la Biblia no pasa eso, porque no leemos por leer, leemos para tener esta relación con Jesús. Y la Biblia te habla en cada etapa de tu vida. Yo tengo mi Biblia como de adolescente y de repente tengo subrayados versículos y ahora la leo y digo, pues, ¿por qué subrayé eso? O sea, ¿qué quería decirme Dios en ese momento? Y de repente sigo leyendo y veo un versículo que no había subrayado y es como que, wow, esto sí lo quiero subrayar porque es lo que me está hablando en este momento. O sea, a lo mejor hace 15 años mis problemas eran diferentes, mi visión de la vida era diferente y ahora como mamá, pues es otro rollo y es otra vida y es como esa palabra viva que te habla en cada etapa, te habla en cada momento de tu vida, te habla si estás triste, te habla si estás feliz, te habla en literal en cada paso que estás dando. Sí, definitivamente creo que ese es el poder que tiene la Biblia, que tiene Jesús, que tiene el relacionarse con Jesús. Para ir concluyendo lo que hemos estado platicando, diría que podemos sacar algunas cosas de esos versículos. De hecho, si tienes una Biblia ahí en casa, abre tú la Biblia, ahorita lo hemos comentado a un nivel narrativo, pero abre tu Biblia, ve a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, lee esa historia, ve por ti mismo cómo se parece tanto, o sea, eso también es algo increíble de la Biblia, cómo a pesar de ser hechos de hace tantos miles de años, siguen siendo tan relevantes hoy en día, ¿no? Hoy seguimos igual de polarizados, seguimos igual de divididos, seguimos igual de confusos sobre cuál es la verdad, a quién seguir, quién es el bueno, quién es el real, entre tanto buffet y opciones de religión, cuál es la que deberíamos de seguir. Siguen siendo las mismas discusiones. Volvemos a este punto, el alma humana tiene sed. Así la es. tiene desde los inicios de la humanidad porque tenemos un vínculo divino. Y una necesidad. Y una necesidad de Dios. Totalmente. Como en ese tiempo había tanta confusión y tanta división, hoy en día es igual. Y yo si estás escuchando, te diría, busca a Jesús y no te vas a arrepentir, de verdad. Así es. Lo cambia todo, ¿no? Lo cambia todo. Es retador, sí, lo hemos estado diciendo ya, es retador, es confrontador, rompe tus esquemas, ¿no? Cambia tu estilo de vida, tus estructuras de pensamiento, te das cuenta de cómo cambian tus valores, tus prioridades, tus expectativas, todo cambia, ¿estás de acuerdo con Jesús? Todo cambia, todo cambia. Pero todo cambia para bien. Pero todo cambia para bien, y aquí lo maravilloso es que incluso cuando las cosas no están bien, ¿no? Porque, como decía hablando de expectativas hace rato, mucha gente quiere acercarse pues con esta idea de recibir cosas buenas para su vida. De tener la varita mágica. De tener la varita mágica, pintar su vida color de rosa, ¿no? Hacer todo perfecto y bueno. Pero Jesús no promete eso. O sea, sí lo promete y promete, por ejemplo, paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también es muy claro al decir que hay tormenta, conflicto, que no se acaba la enfermedad, no se acaban los problemas, no es porque que de repente tu cuenta de banco se va a llenar con muchos 7 y ceros. O sea, no te promete nada de eso. La revolución que Jesús vino a hacer, el Mesías que él siempre fue y declaró ser, es un Mesías que viene a traer reconciliación con Dios y a llenar un hambre espiritual, no un hambre material. No a mejorar mi estatus social, sino a cambiarme por dentro, reconectarme con Dios, a cambiar mi forma de ver las cosas, mis prioridades. Y aunque estemos en situaciones difíciles, porque las hemos estado de todo tipo, salud, económico, tantos problemas, pero siempre puedes descansar en que mientras más conoces a Jesús, más en paz te puedes sentir, más tranquilo, más en gozo, y no porque tus problemas o tus circunstancias cambien, no porque tus vecinos te escuchen hablar de Jesús más fácilmente, simplemente porque comienzas a experimentar estos ríos de agua viva que fluyen de ti. Así es. El poder del Espíritu Santo. Y en esta época en la que estamos de tanta polarización en todos los niveles, político, social,
gente enfrentándose por ideologías de todo tipo, creo que voltear a ver a Jesús resulta mucho más relevante que nunca. Voltear a ver a una persona que poco le interesa si eres republicano, demócrata, izquierda, derecha, si cuál es tu pensamiento de la ideología de género, de X o Y. O sea, Jesús son cosas que pueden ser importantes, pero para él hay algo mucho más importante, que es el corazón humano, que es la sed espiritual. Y en estos tiempos de tanta polaridad y tanta gente que no sabe ni a dónde voltear a ver, Jesús es un ancla para el alma. Se vuelve la promesa de una mejor vida. E insisto, no porque cambien las circunstancias, sino porque cambias tú, tu manera de ver todo. Lo último que quisiera compartir y escuchar también tus conclusiones es buscar realmente esta sed espiritual de llenarnos con el Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo, orar a Dios y decirle, Dios, tengo dudas de quién eres. Los discípulos tenían dudas de Jesús. Sí. Tengo todavía dudas de la Biblia, estoy en este recorrido, estoy luchando con cosas, pero quiero más de ti, de verdad quiero conocerte. Yo te podría decir, lo mejor que puedes hacer es ora a Dios, busca a Dios, pide su Espíritu Santo, no te va a defraudar. La próxima vez que abras tu Biblia, antes de leer, ora. No importa cuánto, no importa si son 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos, o si oras media hora antes de comenzar a leer. Cuando comiences a leer, esas letras van a comenzar a cobrar vida y vas a comenzar a ver realmente esa agua alcalina, esa agua viva, esa agua mineralizada, esa agua espiritualmente abundante y llena, cómo Que comienza a sacia. saciar. ¿No? Sí, Entonces, totalmente. Jesús es esa agua que sacia nuestra vida, que sacia nuestro espíritu. Y si tú te sientes hueco o sientes que realmente nada te sacia, es como, búscalo a Él. O sea, te reto, simplemente búscalo a Él. O sea, haz el intento como has hecho otras tantas cosas y dime en un futuro, ¿no? Si realmente te sació, o sea, si realmente fue suficiente para ti, porque yo estoy 100% convencida de que Jesús cambia vidas. Cambió mi vida, cambió tu vida. He sí. visto muchas vidas cambiar y puede seguir cambiando, puede cambiar tu vida también. Cuando pones toda tu confianza en Jesús y simplemente dices, no tengo ni idea qué va a pasar, Jesús, pero yo te lo entrego. O sea, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis días y ayúdame. Haz tu voluntad, haz tu verdadera voluntad en mi vida. Y si haces eso, o sea, de verdad que tal vez tu vida aquí en la tierra no cambie, pero puedes estar seguro de que tienes una vida eterna y esa vida eterna será fantástica. Sí, amén. Pues qué gran primer episodio comentado. Verdades tan profundas. Les recuerdo, quien nos está escuchando o viendo, pueden vernos en YouTube o escucharnos en su aplicación favorita. Ay, pero más que eso, recordar que esta es la primera de 3 historias que vamos a estar viendo, todas basadas en este viaje de Jesús a Jerusalén. Entonces, para que no se pierdan el siguiente episodio próximo jueves que estará al aire, donde vamos a seguir viendo y descubriendo qué pasa con Jesús, qué pasa con la oposición, qué pasa con las personas que dicen creer en Él. Es un capítulo muy padre. Entonces, bueno, para que se conecten el próximo jueves y no se pierdan estos 3 episodios de esta pequeña miniserie que, de hecho, al día de hoy no tiene un nombre la miniserie, pero bueno, es parte del podcast. Muchas gracias por escucharnos. Si esto te ha servido y es de bendición, déjanos en los comentarios qué te parece. Compártelo con alguien que necesita, que tiene estas dudas de quién es Jesús, con personas que están polarizadas en cuanto a que no saben qué opinar, si es buena persona, si es mala persona, si es un fraude, si quién es Jesús. Compártele este episodio. Puede ser de ayuda o quizá no. Quizás solamente pues sirve terapéuticamente para escuchar a este par de individuos que si algo tienen en común, además de estar casados y tener 2 niñas hermosas, es que estamos locamente enamorados de Jesús y que, como decías ahorita, amor, Jesús ha cambiado drásticamente nuestra forma de ver la vida. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien y pues bueno, también no se olviden que tenemos por ahí redes sociales donde pueden seguirnos y seguir en conversación. Queremos también escucharlos. Esta es la dinámica que esperamos tener, así platicar de la Biblia, de quién es Dios, de las historias que encontramos de Jesús y hablar de cómo tienen una aplicación en nuestra vida el día de hoy, ¿no? Así es. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Bye bye. Bye.